Anticuerpos monoclonales y anti-TNF-alfa. Los anticuerpos monoclonales son glucoproteínas provenientes de un solo clon del linfocito B, producidos en laboratorio y capaces de reconocer un antígeno concreto y producir respuestas específicas contra estos antígenos. Son de gran utilidad en el campo clínico e investigación biomédica. Fueron producidos por primera vez en 1975 en ratones por la tecnología del hibridoma creada por George Kohler y Cesar Milstein, por lo cual recibieron un premio Nobel. Para producir este tipo de anticuerpos se necesita inmunizar al animal con el antígeno de interés para después obtener linfocitos B del vaso que se fusionarán con una célula cancerosa de linfocitos B mieloma para dar origen a un hibridoma, el cual se expone a citoquinas que promueven la secreción de anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales, dependiendo de su origen y composición, pueden ser de 4 tipos. De origen murino, su producción está basada en la tecnología del hibridoma. Todos estos anticuerpos se identifican con la terminación OMAP. Al provenir de ratones y ser utilizados en humanos, provocan reacciones alérgicas y presentan una vida media corta. Quiméricos utilizan la tecnología del ADN recombinante, la cual se basa en la combinación de los genes de la región variable de las inmunoglobulinas de ratón con los genes que codifican la región constante humana. Después, los genes recombinantes son insertados en la célula de mieloma donde producirán los anticuerpos, que son 65% humanos y 35% murinos. Se identifican con la terminación CIMAP, exhiben vida media extendida y menor inmunogenicidad en humanos. Sin embargo, continúan generando reacciones inmunológicas. Humanizado. La región FC sigue siendo de origen humano y la región FAP es una combinación de humano y murino en una proporción de 95 y 5% respectivamente. Se identifican con la terminación SUMAP. Humano. Son 100% humanos, producidos mediante 2 técnicas principales. In vitro, mediante ingeniería genética, se inserta en el genoma de un fago una secuencia de ADN. Estos fagos recombinantes consiguen expresar en su superficie la proteína codificada por el ADN insertado. Cuando un fago infecta una bacteria, emplea sus funciones vitales para reproducirse y producir más virus que expresen en su superficie los anticuerpos de interés. In vivo. Se crean en ratones transgénicos a los cuales se les han desactivado sus genes endógenos, con el fin de producir exclusivamente anticuerpos humanos. Los anticuerpos monoclonales humanos se toleran mejor en comparación con las otras clases de anticuerpos y se identifican con la terminación UMAP. Su alta especificidad y su alta afinidad por el antígeno permite su utilización como herramienta en el ámbito biotecnológico y clínico, en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, inmunológicas y neoplásicas, así como también en el estudio de las interacciones patógeno-hospedero y marcación, detección y cuantificación de diversas moléculas, teniendo una importancia considerable en enfermedades autoinmunes, las cuales son patologías de gran complejidad clínica, difícil diagnóstico y complejo tratamiento, donde hay una pérdida de los mecanismos de tolerancia, es decir, los mecanismos que regulan el equilibrio de lo propio y lo no propio, lo que ocasiona daño a diferentes tipos de tejidos y órganos. La respuesta generada por los anticuerpos monoclonales ocurren por varios mecanismos de acción. La activación del complemento, principalmente por la formación del complejo de ataque de membrana, provocando la destrucción del antígeno. Opsonización, capacidad neutralizante del antígeno. Conjugación con compuestos citotóxicos, donde al anticuerpo se le une una citotoxina que va a actuar sobre el antígeno. Conjugación con isótopos radioactivos. El anticuerpo actúa como un sistema de transporte para dirigir el isótopo radioactivo al antígeno y se emite radiación que genera daño celular a través de la formación de radicales libres. Un ejemplo de uso terapéutico de los anticuerpos monoclonales es el anti-TNF-alfa. El TNF-alfa es una citoquina derivada de las células presentadoras de antígeno, los queratinocitos, monocitos, macrófagos y linfocitos T y B. El TNF-alfa ejerce diversos estímulos inflamatorios en una gran diversidad de células del sistema inmunitario, estimulando la producción de potentes citoquinas proinflamatorias como interleucina 1, 6 y 8, factor estimulante de colonias de granulocitos, macrófagos y leucocitos. Debido a esto, una producción más elevada del TNF-alfa se ve ampliamente relacionada con el desarrollo de una serie de enfermedades infecciosas y autoinmunes. En el caso de las enfermedades autoinmunes, se ha reportado el uso de este tipo de terapia principalmente en artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y enfermedad de Crohn.
Los anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa son fármacos con la capacidad de bloquear la acción del TNF-alfa de manera que impiden la respuesta inflamatoria y el daño que ésta pueda causar. Algunos anti-TNF-alfa comercializados son adalimumab, infliximab y etanercept. El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico y el adalimumab y etanercept son humanos. Estos fármacos presentan ciertas características estructurales que explican las diferencias en su mecanismo de acción. Infliximab se une al factor de necrosis tumoral libre y a los receptores de membrana del TNF de las células diana, provocando con esta última unión una lisis celular por activación del complemento. Adalimumab se une específicamente al TNF y neutraliza su función biológica al bloquear su interacción con sus receptores. El etanercept tiene tendencia a formar complejos inestables con el TNF-alfa, siendo capaz de neutralizarlo más eficientemente. Estos fármacos no deben ser utilizados de manera crónica, ya que podrían intensificar los efectos adversos ligados a su uso. El efecto adverso más frecuente del uso de estos agentes anti-TNF-alfa ha sido la aparición de reacciones alérgicas en el lugar de inyección o tras la perfusión, en el caso de infliximab, como consecuencia de la administración de proteínas. Sin embargo, su utilización se ha asociado a un aumento en la incidencia de infecciones graves como consecuencia de un déficit de la inmunidad celular. Pueden reactivarse infecciones virales latentes como herpes simple, incluyendo herpes genital, herpes zóster, citomegalovirus y hepatitis B. Se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis y produce un aumento en la frecuencia de aparición de enfermedades desmielinantes como esclerosis múltiple y neuritis óptica. Los anti-TNF podrían asociarse con baja o muy baja frecuencia a la aparición de diversos efectos adversos hematológicos. En la lista oficial de medicamentos que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentran varios anticuerpos monoclonales como el adalimumab. Sin embargo, es importante resaltar que no existen productos de este tipo registrados para su comercialización en Costa Rica. Además, Costa Rica tiene un lugar en la historia de estos medicamentos. El costarricense Pablo Umaña es director de inmunoterapia oncológica del Centro de Investigación de la compañía farmacéutica Roche, con sede en Suiza, quien colaboró al descubrimiento de un anticuerpo biespecífico que equilibra la destrucción de células tumorales sin dañar a las normales, evitando la toxicidad, el llamado CEA-TCB, para el tratamiento de tumores sólidos que expresan antígeno carcinoembrionario. No cabe duda que en las próximas décadas el uso de anticuerpos monoclonales y de nuevas técnicas biotecnológicas permitirá vencer enfermedades tanto humanas como animales, mejorando la calidad y esperanza de vida de los individuos.